Con su venia, Presidenta. Acción Nacional no avalará con su voto la minuta de la Ley Federal de Derechos que nos envía la Cámara de Senadores y que la Comisión de Hacienda de esta Cámara dictamina. Su construcción ha sido a través de una mayoría que aparenta un interés de diálogo y que privilegia el consenso, pero a puerta cerrada traicionan con los derechos de sus dichos de democracia participativa. Se impone a su vez sobre la razón y la responsabilidad el voto de la mayoría para cumplir los caprichos del presidente. Es cierto que se corrigieron algunos temas en las dos cámaras, como el cobro excesivo sobre los derechos del espectro radioeléctrico, el mecanismo de acreditamiento de derecho de la minería contra el derecho especial del mismo y la exención de pago de derechos de visitantes del extranjero. Pero no estamos de acuerdo con muchos otros temas que quedaron al aire y sin analizar a profundidad. Las modificaciones por sí mismas tienen su mérito, pero era prioritario que trabajáramos en un dictamen que no encareciera insumos esenciales del espectro radioeléctrico en el contexto en el que ante la crisis por pandemia el uso de los servicios de telecomunicaciones resulta ahora esencial para el trabajo e incluso para las clases de muchos niños y jóvenes del país. Los expertos han señalado que el incremento de los derechos por el espectro radioeléctrico reducirá la inversión de telecomunicaciones y aumentará el costo que deben de pagar los usuarios por conectividad y también por la operación móvil. Era necesario escuchar distintas voces con relación a las cuotas del derecho minero, antes de comprar un discurso que denigra a un sector que genera empleos, que contribuye al 2.4% del Producto Interno Bruto Nacional y que es la base para el desempeño del sector manufacturero. En 2021, México necesita un esquema de pagos de derechos que sea congruente con la realidad, que vivimos a través de mantener asequibles cuotas que incentiven a las inversiones y promuevan servicios más baratos y al alcance de los ciudadanos en el sector de telecomunicaciones, como por ejemplo, la Ley Federal de Derechos debe ser congruente con los tiempos de crisis económica que está viviendo el país. Los sectores productivos están siendo afectados por la pandemia que ha generado una crisis sanitaria y económica y que ha repercutido en los sectores productivos y en la generación de empleos. Ustedes con su mayoría aprobarán una ley que con el esquema de cuotas no mejora la prestación de servicios públicos y ni genera mejores condiciones en el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público del país. Por eso consideramos relevante que haya congruencia entre las atribuciones y regulaciones de los bienes de dominio público. Necesitamos incentivar un equilibrio en los diferentes sectores que pagan los derechos y también generar competitividad en el ámbito nacional e internacional, a fin de que las cuotas de prestación de servicio por el uso, goce o aprovechamiento del dominio público reflejen un costo acorde a nuestro contexto social y económico. Con el dictamen de la minuta coincidimos que las modificaciones que hacen sobre el derecho de servicios migratorios y el derecho de no residentes se pudo haber hecho más. Por ejemplo, nos preocupa que no se haya evaluado en su dirección los recursos provenientes de estos conceptos, ya que sin un marco regulatorio que transparente su uso podrían fondear proyectos inviables de alto impacto ambiental y sin servicio social, como puede ser el Tren Maya. Volteemos en contra de la Ley Federal de Derecho, porque consideramos que había margen para hacer modificaciones en temas igualmente relevantes que ayudan a la reactivación de nuestra economía y que fueron expuestas en Parlamento abierto, como la evaluación de cuotas y definiciones por conceptos en el sector de igual relevancia como es el automotriz. La flexibilidad en el cobro de derechos no tiene que entenderse como una pérdida de términos de la recaudación de la Federación. Por el contrario, puede ser una herramienta y una gran oportunidad para establecer las bases para enfrentar con fortaleza los retos del próximo año. Es cuanto, señora presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.